Hola, ahora sí se oye, ahora sí. Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos, gracias por venir. Nos complace presentar hoy a don Santiago de las Heras Junco y a doña Nuria, funcionaria de instituciones penitenciarias con una dilatada carrera, licenciado en Derecho y actual director del Centro Penitenciario de Alicante, Cumplimiento. Vamos a escuchar, por favor. Su experiencia, su conocimiento y su compromiso hacen de él un ponente que siempre vale la pena escuchar, con una trayectoria excepcional en instituciones penitenciarias de gran complejidad y una amplia labor de investigación como criminología y psicopatología forense. Hoy nos ofrecerá la conferencia Prisión y Terrorismo, el Frente Invisible, un análisis imprescindible sobre el papel silencioso pero decisivo que desempeñan las prisiones en la lucha contra el terrorismo. Así que vamos a agradecer una vez más, porque es la tercera vez que viene, su presencia y le vamos a dar un fuerte aplauso a los dos. Muchísimas gracias una vez más por la oportunidad de estar aquí en Benidorm con todos ustedes. Gracias a Isabel, gracias al Faro de Alejandría, que nos da una vez más la oportunidad de hablar y explicar un poquito qué es lo que hacemos y a qué nos dedicamos. Nuria, que no hemos dicho más de ella, y aclaro por qué, no es porque sea tímida también, sino porque bueno, su labor requiere de un mínimo de discreción. Ella es la jefa de información y su principal misión es la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado dentro de la prisión. Como es lógico, pues cuanto menos se sepa de ella y más discreta sea, pues mejor para su trabajo. Por eso pues no vamos a dar más datos de ella. Bueno, Nuria, pues venga, bien. Buenas tardes. Queríamos hablar en la conferencia un poco de toda la evolución del terrorismo de los últimos 25 años. Y como sabéis, pues ha habido diferentes terrorismos a lo largo de estos años, y entonces queríamos ir explicando la diferencia que ha habido entre el terrorismo de ETA y el que tenemos ahora mismo, el terrorismo yihadista, para que sea un poquito más dinámico todo. Y yo creo que lo primero sería preguntarnos qué es el terrorismo y qué entendemos por terrorismo. Sí, porque efectivamente en la prensa uno oye calificar de terrorismo pues a prácticamente cualquier actividad que no nos gusta. Básicamente todo aquello que nos parece peligroso o no nos gusta lo calificamos de terrorismo. El terrorismo realmente lo que pretende es modificar la conducta y las decisiones que tomamos todos y que toman nuestras autoridades a través de víctimas simbólicas. Con lo cual lo importante cuando el terrorismo actúa es que no va buscando matar a la persona que mata o a las personas que matan, van buscando el miedo que provoca esa muerte en todos los demás. Por eso, en el caso del terrorismo actual, ahora lo explicarás tú, busca una serie de objetivos y el terrorismo de ETA, pertenece más a mi generación, el terrorismo de ETA buscaba sobre todo atentar efectivamente contra los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, políticos, jueces y fiscales, porque lo que pretendía era precisamente generar miedo en nosotros y que modificáramos nuestra conducta. Aquellos no lo consiguieron y los de ahora tampoco lo van a conseguir, eso está claro, vamos a seguir resistiendo contra ellos. Y eso es básicamente el terrorismo, cualquier actividad que busca provocar el miedo en la sociedad. No es, por tanto, lo importante no es el asesinato que cometen, no es la bomba que ponen que vuela a una torre de alta tensión, no es eso, sino el miedo que provoca en todos los demás. Vale, pues yo creo que lo siguiente que nos tenemos que preguntar es cómo logramos vencer, si se puede decir de alguna manera, a ese terrorismo de ETA y cómo contribuyó instituciones penitenciarias a que eso fuera posible, porque eso nos va a poner en la dinámica de qué se puede hacer ahora con el terrorismo que tenemos ahora mismo. Siempre fuimos, eso, como dice el título de la ponencia, el Frente Invisible, y además queríamos ser, no queríamos aparecer ante la opinión pública. Tanto es así que de hecho ETA tardó bastante tiempo en fijarnos como objetivo. Los primeros asesinatos no se produjeron hasta 1991. ETA ya llevaba tiempo actuando y no entendía que prisiones estuviera... Ellos le daban tanta importancia a prisiones que de hecho crearon lo que ellos llamaban el Frente de Macos. El Frente de Macos no era más que la organización de los presos dentro de prisión.
Desde dentro de las prisiones, en un determinado momento, ellos dirigían la banda del exterior, muchos de sus dirigentes ya estaban dentro de prisión, y mandaban y recibían consignas, pero sobre todo las mandaban. A principios de los 90 empezamos a centrar la atención en ellos y a contribuir, insisto, de manera siempre silenciosa, a través de lo que se conoció como la política de dispersión, empezar a distribuir a los presos por distintas prisiones, de manera que no pudieran formar grupos cohesionados y no pudieran transmitirse entre ellos la información y las consignas. Eso precisamente fue esa decisión, a principios de los 90, fue la que hizo que ETA empezara a pensar que nosotros éramos un objetivo también y empezara a asesinar funcionarios de prisiones. Hasta ese momento, insisto, nos habían dejado al margen de esa lucha. Los objetivos eran hasta ese momento principalmente policía y guardia civil, y han sido principalmente policía y guardia civil los que han pagado un precio de sangre por esa lucha contra el terrorismo. Yo recuerdo, en cualquier caso, claro, a veces las cifras, más que la cifra total, es el vértigo que da de tener cifras relativas. Recuerdo cuando me hice cargo de la prisión de San Sebastián, llevaba 4 asesinados la plantilla, pero claro, es que eran solo 100 personas, eso es un 4%. Para que nos hagamos una idea, con un 5% de mortandad nos encerraron con el COVID dentro de las casas. Esto se asemejaba mucho a eso. En unos pocos años habían asesinado a 4 miembros de la plantilla. Ese miedo que provocaba en todos los demás era el objetivo de ETA y no otro cuando asesinaron. Todo eso ha cambiado, porque ahora, en aquel momento nosotros teníamos claro quiénes eran los miembros de ETA, nadie se ocultaba, llevaban carnet, hasta el punto de que ellos distinguían perfectamente quién era, para el público en general todo el mundo era ETA, ¿no? Pero ellos dentro de la prisión tenían claro quién estaba por actividades de colaboración con ETA, Kale Borroka, por ejemplo, y quién era miembro de ETA. El miembro de ETA tenía un pedigrí especial, no era lo mismo que los demás, hasta el punto que tenían un portavoz para lo que eran presos propiamente de ETA y un portavoz para lo que eran los aledaños de la organización, básicamente la Kale Borroka, la famosa lucha callejera. Y como digo, no teníamos ninguna duda, ellos sabíamos perfectamente quiénes eran. Y además dentro de prisión, en principio, y salvo casos anecdóticos, no intentaban convencer a nadie ni generar nuevos miembros de la banda. Eso ellos lo conseguían en su medio, en la calle. Eso cambió radicalmente, ¿verdad?, a partir de, sobre todo, el 11 de marzo. Ya antes de los atentados del 11 de marzo habíamos empezado a detectar, en la prisión de San Sebastián, por ejemplo, detectamos un caso en el que, bueno, en aquel momento teníamos poca información, pero estaba claro que estaban intentando planificar un atentado en el exterior. Entonces empezamos a ver esos atisbos y a darnos cuenta que teníamos un nuevo enemigo invisible, él también, que no había manera de verlo. Y explícanos un poco, Nuria, porque ellos además tienen un precepto, ¿verdad?, que les permite, ¿cómo se llama?, la taquilla, ¿verdad? Y ahora nos explican un poquito. Vale, pues si utilizamos la misma técnica de dispersión con los terroristas yihadistas, lo que conseguimos en el fondo es crear la Universidad de la Yihad. Es decir, ellos se dispersan, van conociendo cada vez a más internos, van trasladando cada vez más su ideología y sus prerrogativas, con lo cual cada vez la masa crítica a favor del terrorismo yihadista entre los internos proclives a tener esas creencias cada vez es mayor. Entonces, justo lo que estábamos haciendo con ETA, que consiguió derrotar a la estructura que estaba dentro de prisiones, nos estaba proporcionando el efecto contrario con el terrorismo yihadista. Teníamos que lograr que ese tipo de personas que intentan convencer, que intentan traspasar la ideología, que intentan generar un frente de cárceles, como decía Santiago con ETA, estuvieran aisladas, porque era el mayor foco, el mayor peligro que teníamos con los internos yihadistas. Las cárceles al inicio, cuando entras por primera vez, es un espacio de agravio. Las personas se suelen sentir muy enfadadas, sobre todo con el sistema. Y eso hacía que personas extranjeras que apenas hablan español, que es muchas veces el mismo perfil que tienen, empiecen a juntarse con otros internos de su misma nacionalidad, de sus mismas creencias, por sentirse parte de un grupo. Porque realmente la cárcel es un sitio muy inhóspito y muy difícil al principio, con lo cual esa tendencia a juntarse entre ellos hacía que cada vez fuera más posible la expansión de las ideas del terrorismo yihadista. Esa era efectivamente, ¿verdad?, la principal diferencia. Y es que, sorprendentemente, conseguían captar adeptos. Pero además adeptos no necesariamente
musulmanes de origen, de nacimiento, personas que no practicaban esa religión, y tuvimos algún caso, ¿verdad? Ahora nos hablas de él, de cómo era capaz alguien que aparentaba ser un ciudadano honrado, bueno, honrado, estaba en prisión, pero iba de persona honrada, que ayudaba a los demás, etcétera, etcétera, con unas habilidades sociales tremendas, con una inteligencia extraordinaria, con mucha preparación cultural, pues lo que hacía era reclutar personas dentro de prisión. Sí. Nuestro amigo. Para intentar evitar este tipo de situaciones, instituciones penitenciarias realmente cuentan con los funcionarios de a pie, con los funcionarios que pasan muchas horas con esos internos, que los observan desayunar, comer, ir a la biblioteca, saber qué estudian, ver cómo está la celda, ver con quién se relacionan. Es un gran hermano gigante 24 horas al día, donde los funcionarios, los psicólogos, los educadores observan incansablemente a los internos y emiten informes a los órganos decisorios, al director, a instituciones penitenciarias, a servicios centrales, y van dando cuenta de cómo es el comportamiento de todos los internos. Nosotros no buscamos radicales musulmanes, porque nosotros entendemos que la radicalidad no tiene por qué ser mala, y me explico. Nosotros lo que buscamos son personas que deciden, que son radicales, pero deciden defender con violencia esos ideales. Si nosotros le hacemos una metáfora con el fútbol, nadie va a intentar convencer a un ultrasur que deje de ser un radical del fútbol, pero sí lo podemos intentar convencer de que deje la violencia para defender sus ideales. Y eso es lo que nosotros buscamos en prisión. No buscamos personas de creencias musulmanes radicales y ya, no. Entre esos hay gente que lo quiere defender con violencia, y es a esos a los que tenemos que encontrar. La dificultad es muy grande porque, como decía Santiago, se esconden. Ellos practican la taquilla, que es de alguna manera instrucciones que reciben para esconder sus ideales radicales. Ellos saben que si se muestran muy radicales en sus creencias, vamos a poner el foco sobre ellos, y lo intentan evitar a toda costa, hablando con funcionarias tranquilamente, consumiendo tabaco, con cualquier tipo de cosa que ellos demuestren que no son radicales, van a intentar engañarnos a nosotros, con lo cual todavía es más complicado para nosotros buscar a esos radicales violentos que tenemos que localizar dentro de prisión, que no tienen nada que ver como se hacía en tiempos de ETA, porque es lo que nos decía Santiago, es que estaban ya muy identificados con carnet. Sí, en tiempos de ETA, efectivamente, nosotros lo que teníamos que hacer era intervenir en las comunicaciones que se generaban entre ellos, los mensajes que había entre ellos, y luego intentar evitar además que se produjera esa comunicación. Con el caso de los islamistas tenemos otro problema, que es primero detectarlos, porque además no es tanto como en el caso de ETA, que puedan salir instrucciones desde dentro de la cárcel hacia el exterior, como lo que intentamos evitar es que de prisión salgan personas preparadas para ser terroristas cuando salgan a la calle. Ellos practican esta técnica del disimulo, que es un precepto religioso que les permite, en tierra de infieles y por la lucha santa, les permite disimular e inclusive cometer lo que ellos considerarían haram, pecados, como pues, consumir alcohol, fumar tabaco, y con mujeres que no sean su esposa, etcétera, etcétera, ¿no? Llegan hasta el extremo en ese disimulo, pues hasta de evitar los rezos. No los evitan, lo que hacen es disimularlos, que no parezcan. Ahora explicará Nuria algunas de las formas que ellos tienen de disimular esos rezos dentro de prisión. Niegan, inclusive les puedes encontrar un Corán en la celda y no, ese lo ha dejado el anterior, yo no tengo el Corán. Aún así, con todo y con eso, a los radicales les resulta difícil normalmente dos tipos de cosas. Una, precisamente eso, el manejo del libro sagrado, que no podemos tocarlo los demás, y así se delatan muchos de ellos. Y luego las relaciones con las mujeres, son extremadamente misóginos. Y las mujeres, nosotros tenemos cada vez más personal femenino, y de hecho nos generan muchísimo problema los internos de religión musulmana en sus relaciones con las mujeres, con las funcionarias en el. Y es por esa vía por la que a veces podemos detectar a personas que se están radicalizando. Distinguiendo, como dice Nuria, entre lo que es un radical religioso y lo que es un radical terrorista, o que está empezando a pensar en emplear la violencia para conseguir sus fines.
Esa, ya digo, es la principal dificultad. ¿Y cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo les detectamos? Ahora vamos a hablar de casos concretos. ¿Cómo detectamos a la gente? Bueno, yo os puedo explicar, por ejemplo, la operación Escribano, que es la operación de detección de radicalismo islámico más importante que se ha llevado a cabo en Europa. Tuvo lugar en las cárceles españolas. Se empezó detectando por las pintadas que hacían los internos en sus celdas. Apareció una pintada de la bandera del Daesh en la celda de un interno y además escrito Allahu Akbar debajo, que es el grito de guerra que normalmente hacen antes de cometer un atentado. Con pruebas caligráficas se encontró quién podría ser la persona que estaba llevando a cabo esas pintadas. Se empezó a investigar, empezaron a intervenirse las cartas de ese interno y se llegaron a intervenir más de 1000 cartas en 28 centros penitenciarios con más de 30 personas implicadas en el esquema. No todos ellos eran musulmanes, para sorpresa de nadie. Claro, es lo que estábamos hablando, que no necesariamente son musulmanes. Esa red que se detectó y que se logró descubrir aplicaba tácticas que utilizaba ETA en su momento para los radicales yihadistas. ¿Por qué? Pues porque uno de los principales encausados en la causa era Mohamed Ashraf, que había estado preso en la cárcel con varios presos etarras. Los presos etarras le habían contado lo que nos decían de Santiago, de cómo hacían ese frente de cárceles, cómo ellos se pasaban consignas y cómo se estructuraban en un grupo cerrado. Y eso es lo que empezaron a hacer ellos, porque hasta ese momento el terrorismo yihadista no estaba conectado. Eran personas que actuaban bajo la misma ideología, pero no tenían ni siquiera contacto entre ellos. Y de alguna manera copiaron esa forma que tenían los terroristas de ETA de agruparse, y lo que pretendían era formar de hecho un frente de cárceles, que es un nombre muy parecido al que ya habíamos oído antes. Sí, generalmente de Macos, pero en definitiva era lo mismo. Maco para ellos era la cárcel, algo de lo que significa cárcel. Y ese era el objetivo de... Y ese contacto entre presos de ETA y presos que se estaban radicalizando y que tenían la violencia como objetivo, pues les permitió copiar estrategias del mundo de ETA, inclusive modelos de atentado, con bombas, etc. Luego ellos lo han evolucionado a su manera y lo han hecho de otras formas, pero sí que tuvo su inicio de esa manera. Aquel caso que recuerdo de San Sebastián, que intervenimos en primera ocasión, pues nosotros estábamos en aquel momento retirando símbolos de ideología etarra, la rana orense, que era un pájaro negro que ellos usaban como símbolo, banderas que no eran exactamente la línea, etcétera, toda simbología que pudiera estar alentando el terrorismo. Coincidía que teníamos un interno de extrema derecha que también pues, tenía la celda una esvástica y bueno, que sí, nos da que retirar todo tipo de manifestaciones ideológicas de este tipo. Entonces me viene un funcionario y me comenta, pues hay un interno allí, un musulmán y tal, que tiene, parece un altar aquí en la celda y no sabe explicar más. Y bueno, pues vamos a ver en qué consiste ese altar. Y efectivamente pues hay una imagen con flores, con tal, una imagen de una mujer, comunicada. Y nos ponemos a investigar y a buscar. En aquellos tiempos internet no era como ahora, era un poquito más complicado, no existía Google Lens que te localiza enseguida una imagen. Pero bueno, acabamos dando con la imagen porque era un caso relativamente reciente, era una mujer que se había, una adolescente realmente que se había inmolado, cometiendo una brutal y la tenía ahí como reflejo. Me entrevisto con el interno, me dice que no, que es una mujer muy guapa, que le gusta y tal, y bueno, está tapada, como que te gusta, si no, no tal. Registramos la celda y bueno, pues ahí encontramos planos de cómo fabricar, instrucciones de cómo fabricar una bomba, planos de un aeropuerto en Alemania, etcétera, etcétera. Se le trasladó a otra prisión, se dando esta información a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y se inició una investigación que condujo a la detección de varios internos en distintas prisiones que tenían entre sus planes la posibilidad de aceptar. De todas maneras, aquellas primeras detenciones tuvieron un efecto extraño, porque claro, se localizaba gente que estaba preparando esto, pero al final quedaban impunes o casi impunes, porque era necesario investigar. Como digo, veníamos de unos tiempos en los que pertenecer a una organización terrorista era un motivo de orgullo que se exhibía en público, con lo cual no era difícil probar la pertenencia a esa organización terrorista. No era el caso de este tipo de personas que no llevaban una identidad clara y no la exhibían ni la bandera ni los símbolos detrás. Entonces, bueno, explícanos lo que acabó ocurriendo. Sí, de hecho, la operación Nova
De hecho, el jefe de ese grupo terrorista era Mohamed Ashraf, que es el mismo que aparece luego en La Escribano. En esa operación Nova, que sale además de la cárcel de Topas, se empiezan a escribir entre ellos, organizan el atentado, lo organizan todo, o sea, llegan a prever dónde van a alquilar el camión, cómo lo van a hacer y tal. Se detecta todo ese tipo de documentación, se judicializa, pero finalmente no cae ninguna sentencia sobre ellos porque en ese momento la ley no penalizaba, digamos que ellos no pertenecían formalmente a ninguna estructura terrorista, no pertenecían al Daesh, no pertenecían al Al-Qaeda, eran ideas que tenían que sí que iban a ser de un atentado, pero eran solo ideas. En ese momento la ley no penalizaba eso. Con el cambio de la legislación en el 2015, que ahí el de derecho sabrá mejor que yo, con ese cambio de legislación sí que empezamos a cubrir todos esos huecos y, por ejemplo, en la Operación Escribano sí que ya hay sentencias por autoadoctrinamiento y por ideas, que es hasta lo que en ese momento nosotros no podíamos atacar. Y que era necesario dar ese paso y adelantar un instante la reacción penal del Estado, porque si no nos encontramos con eso, que es algo que llegaran realmente a cometer el atentado, o la policía o la Guardia Civil los cogiera ya en el momento en que estaban preparándolo, quedaban, si no impunes, con condenas tan breves que con el periodo que habían pasado en prisión preventiva, etcétera, para cuando caía sentencia estaban en la calle. Estaban en la calle, pero seguían con sus mismas ideas y sus mismas intenciones, claro. Tuvimos luego otro caso, el famoso imán de Ripoll, los atentados en Barcelona, que este había estado también en prisión. Había sido marcado dentro de prisión como un radical, pero una vez que salió de prisión, pues sencillamente organizó aquella célula y cometieron los atentados de Barcelona. Atentados que podían haber sido mucho más graves, pero que al final, como se intervino donde tenían las bombonas, etcétera, no pudieron y tuvieron que recurrir a los atropellos. Hubiera sido una masacre mucho más importante de no haber sido así. En nuestro trabajo, insisto, intentamos seguir siendo eso, un frente invisible donde no se nos vea. Es verdad que los internos dentro de prisión son conscientes de la existencia ya de Nuri y de su equipo, son conscientes de que les vigilamos, pero la idea es que sigamos apareciendo lo menos posible, porque en definitiva nuestro objetivo no es otro más que pasar la información a quienes luego en la calle van a operar. Nosotros fuera de los muros de la prisión no tenemos jurisdicción, pero la policía, la Guardia Civil, el Centro Nacional de Inteligencia sí son los que trabajan fuera. Entonces, en ese sentido, además, es el CIRCO. Yo siempre me equivoco a la hora de decirlo, el CIRCO, ¿no? En el CIRCO pasamos a estar integrados y tenemos representantes de instituciones penitenciarias porque la idea es poder compartir toda esa información que se genera dentro de la prisión y de hecho, tanto Policía como Guardia Civil ha creado luego unidades propias que tienen como misión precisamente obtener información y estar en contacto con nosotros con lo que se sabe dentro de las prisiones. Bueno, reconocido por ellos mismos, obtienen mucha información valiosa. Nosotros muchas veces, y lo hablamos mucho, ¿no? que lo único que quiero es que si el día de mañana se comete un atentado y entre los autores de ese atentado hay alguien que ha pasado por nuestras manos, por lo menos que a ellos, a la policía y a la Guardia Civil, se lo hayamos señalado previamente como un sujeto peligroso, que no nos encontramos con que lo tuvimos bajo nuestra lupa y no fuimos capaces de verlo. Haremos manera, creo que no sea así. Hay mucha gente trabajando en esto. Hay otra cifra que es verdad que hace tiempo, y cuando lo hablas con la gente, hace tiempo que no se comete ningún atentado en España y parece que esto estuviera desaparecido, que no pasará nada. Los datos dicen otra cosa. Ofrécenos los datos del número de operaciones. Verán, este año 2025, entre Policía Nacional y Guardia Civil, tuvieron 58 operaciones y 94 detenidos, solo de terrorismo yihadista. Eso, puesto en algo que podamos entender todos, significa que en este país todas las semanas, esa es la media, todas las semanas se ha habido un atentado. O sea, que no tenemos atentados, pero es gracias a que hay muchísima gente muy implicada. Yo recuerdo el último congreso de terrorismo, bueno, pues algunos miembros de las fuerzas de cuerpo de seguridad, tanto de policía como de Guardia Civil, y realmente es que prácticamente no dormían. O sea, vivían continuamente detenidos. Dentro de prisiones hay gente, bueno, ya me puede llamar cualquier día, un sábado a las 10 de la noche, porque aparece algo y eso, es un trabajo de 24 horas al día. Y gracias a eso, pues insisto, se producen ese montón de detenciones que en la práctica, traducido a algo que podemos entender todos, significa eso, que gracias a las detenciones no se comete un atentado todas las semanas en este país. Llevamos años sin tener un atentado de... Entonces, bueno, es una labor que no es conocida, que no
crea que tenemos eso, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que hay que excluirse delante de ellos y que además internacionalmente nos tienen reconocidos. Y en concreto nuestra experiencia en la lucha contra ETA, esto ya algo que no te va a gustar, pero lo voy a contar, desde otros países nos toman como referente. Concretamente Turquía, en principio no es un país sospechoso de no entender lo que es el islamismo y el islamismo radical, cuando ha pretendido controlar el tema de los yihadistas dentro de sus prisiones, nos ha llamado a nosotros. Y Nuria, durante tiempo, estuvo visitando Turquía junto con un equipo de funcionarios de prisiones para asesorarles cómo lo hacíamos aquí para tener controlados a estas personas dentro de prisión. No sé si nos puedes contar algo de eso. Cuesta todavía abajo. Es su marido. Yo voy a cambiar de tema. Nosotros con el cambio de legislación necesitábamos herramientas con las que trabajar día a día, porque es como, todo esto es como muy en abstracto, pero ¿cómo lo hacemos en el día a día? Nosotros tenemos unos ficheros, a lo mejor alguna vez habéis oído hablar de ellos, ¿vale? Los famosos ficheros FIES. Eso solo quiere decir que el interno está en un fichero especial. Es como si le pusiéramos una pegatina a su expediente, una pegatina de un color llamativo y nos dijera, cuidado, porque este interno es algo extraordinario, se sale de la normalidad. Existían ya los FIES 3, que eran banda armada, todos los internos de ETA eran FIES 3, con lo cual nosotros veíamos la pegatina de FIES 3 y sabíamos que era un interno de etarra. Se nos quedó corta en ese momento con el terrorismo yihadista porque teníamos a los condenados por terrorismo yihadista, le poníamos la etiqueta de FIES 3, pero ¿qué hacemos con todo el resto de internos que no tienen nada que ver con el yihadismo, que entran pues por narcotráfico, que entran por robos con violencia, entran por otro tipo de delitos, pero empiezan a tener un comportamiento radicalizado, empiezan a mostrarse que sí que tienen ideas que podrían incluso defender hasta con violencia? Necesitábamos de alguna forma identificar a estos internos también, y para eso se genera una nueva pegatina, por así decirlo, los FIES 5. Los FIES 5 los dividimos además en dos grupos, el B y el C. El C es esa gente a la que podemos convencer de ponerse un chaleco y atacar, es esa gente vulnerable, porque no deja de ser personas vulnerables a las que podemos convencer de inmolarse frente a un atentado con cualquier objetivo, muchos de ellos con enfermedades mentales. Ahí sí que... Sí, esa fue una de las cosas que también, además creo que aquí fuimos un poco pioneros en ese sentido, en darnos cuenta que había personas con trastorno mental. El trastorno mental más clásico suele ser la esquizofrenia, que como probablemente muchos de ustedes sepan, pues consiste en, por un lado, tener alucinaciones, o sea, veo o oigo lo que no existe, solo existe en mi cabeza, y además también ideas delirantes. Ideas que en principio no son razonables, pero que para ellos son absolutamente ciertas y además son inasequibles a cualquier tipo de razonamiento. No hay posibilidad de convencerles de lo contrario, por mucho que se lo razones. Claro, cuando uno tiene un delirio místico, que es un delirio frecuente entre los esquizofrénicos, si el delirio místico es cristiano o budista, pues normalmente no va a tener consecuencias malas. Pero claro, si el delirio místico es de un musulmán, es, digámoslo así, con una expresión muy coloquial, que es el tonto útil perfecto. Porque si lo coge cualquier persona que está intentando buscar terroristas y está intentando radicalizar, viene cargado de serie, porque él ya trae en su delirio que tiene que por Alá matar. Tuvimos aquí un caso de un preso que lo había intentado de manera muy torpe. Él lo intentó fruto de su delirio, no en ese momento eleccionado por ningún tipo de organización terrorista. Había intentado cortar la manguera de una gasolinera para pegarle fuego. Claro, como no sabía más y no había nadie que le respaldara, no cayó en la cuenta que esas mangueras no son como la del jardín de nuestra casa, que se cortan con unas tijeras, sino que llevan un alma de acero que impide ser cortada. No fue capaz de cortar la manguera. Pero claro, dentro de la prisión empezó a entrar en contacto con personas que evidentemente se dieron cuenta de la utilidad que esta persona podía tener. Y esto se ha traducido luego en algún otro caso, como los atentados, el atentado que se cometió en Andalucía, en el que mataron a un sacerdote. La persona que lo cometió era también un enfermo mental que sin duda ya traía un delirio místico de antemano, fruto de su enfermedad, del que no es responsable y del que no podemos realmente castigarle por esa parte, pero claro, cuando alguien
emplea eso para dirigirle hacia este otro tipo de actividades, es cuando se vuelve peligroso. Por eso es necesario a ese tipo de personas que tienen ese delirio místico tener un especial control sobre ellas. Cuando nosotros detectamos a alguien de prisión, inmediatamente lo ponemos en conocimiento de información de Guardia Civil o de policía, de quien lo haya detenido, para que el día que salga de prisión lo tengan presente. Y vamos, nos consta que efectivamente así incorporan con mucho interés a sus bases de datos para tener a esa gente vigilada. No solo buscamos a los vulnerables para ponerles la etiqueta, sino que tenemos que buscar también a los que son capaces de convencer a esos vulnerables. Para nosotros ese es el perfil más peligroso de todos, porque es un perfil que a priori está pasando desapercibido para el sistema. No está condenado por terrorismo y tampoco es ningún enfermo mental, ninguna persona vulnerable, ninguna persona que utiliza la violencia. Suelen ser personas muy inteligentes, suelen ser personas que están muy imbuidas en la sociedad, obviamente están en prisión porque han cometido algún delito, pero tienen un comportamiento muy normalizado, suelen además tener muy buen trato con el resto de personas, pero se encargan de intentar convencer, de propagar esas ideas radicales, de defenderlas con violencia, y es ese tipo de personas en las que nuestra labor fundamental es identificar a ese tipo de internos para poder señalárselo posteriormente tanto a Policía como Guardia Civil y además separarlos de aquellos otros que habíamos señalado como vulnerables. Es decir, la idea es no mezclar nunca, intentar separar siempre a ese grupo B, que son los que son captadores, de ese grupo C, que son los más vulnerables. Y entre los más vulnerables, aparte de las enfermedades que habíamos hablado, están también los más jóvenes. Cuanto más joven es un interno, más propenso es a ser convencido, porque además son los que menos conocimiento de la religión tienen, y cuanto menos conocimiento de la religión tiene, más capaz es el captador de tergiversar todo el conocimiento y llevarlo a su terreno. Con lo cual es otro de los casos que tenemos o de los mayores problemas son los jóvenes. De hecho, precisamente por eso Instituciones Penitenciarias inició un programa de reclutamiento, por así decirlo, de imanes para que acudieran a las prisiones para dar formación religiosa, porque una de las cosas que detectamos efectivamente es que estos jóvenes que se dejaban adoctrinar carecen de toda la formación religiosa, con lo cual son muy manipulables, porque el discurso que les cuenten es lo que ellos creen a partir de ese momento. Era necesario ofrecerles otro discurso musulmán, moderado, en el que se les explicara que, bueno, que hay otras maneras de entender la religión y que además, en cualquier caso, la religión musulmana rechazaba la violencia. No era necesariamente parte de la religión musulmana esa violencia. Entonces, en muchas prisiones, nosotros con un éxito relativo, porque no ha terminado de cuajar, hemos ido introduciendo imanes que les explican a los internos, les dan un discurso alternativo, un discurso también religioso, porque claro, en cualquier caso, lo que sí que hemos comprobado, como nos pasaba ya también con ETA, es que lo que no podemos es atacar frontalmente. En realidad te pasa con casi cualquier tipología delictiva. Tú no puedes ir con un maltratador o con alguien de violencia de género, puede ocurrir lo mismo. No puedes ir directamente poniéndole una etiqueta y diciendo eres un miserable porque eres tal o cual, porque eres un terrorista, porque eres un maltratador o porque eres cualquier otra cosa. Porque así no consigues absolutamente nada, claro. Es necesario aplicar técnicas indirectas para intentar conseguir modificar su conducta. Lo que desde el primer momento entendimos era que lo que no podíamos era pretender que dejaran de ser musulmanes o que dejaran de ser radicales. La explicación que he ofrecido Nuria al principio, ser un radical religioso de la religión que sea, no es distinto que ser un radical como hincha de fútbol, ¿no? En sí no es algo malo. Entonces no pretendemos que dejen de ser musulmanes, no pretendemos que dejen de tener una interpretación terrorista radical, lo que pretendemos es que entiendan, empaticen y se den cuenta del daño que hacen si cae la violencia y de que hay otras formas de ver el mundo aparte de la que a ellos les han impuesto. Tenemos un programa que se llama Interculturas, de hecho, que busca eso, buscar gente de diferentes entornos culturales para que vean y les expliquen cómo es posible interpretar el mundo de maneras diferentes. Tiene un éxito relativo, evidentemente, no podemos decir como con todas las tipologías delictivas. A menudo me preguntan cuando me hacen una entrevista que si nosotros reinsertamos a alguien. Bueno, no reinsertamos a nadie, absolutamente no, como no dejamos que nadie puede conseguir que alguien deje de fumar. Es uno el que deja de fumar y es uno el que se reinserta. Esas son decisiones personales de cambios de actitud a las que nosotros solo podemos contribuir y dar herramientas para poder producir ese cambio, pero no podemos reinsertar a nadie. Entonces, el éxito que tenemos con los musulmanes, pese a todos los islamistas, pese a todos los esfuerzos que hacemos, pues es escaso, para que nos vamos a engañar, es escaso, muy escaso, no puede ser de otra manera.
Pero bueno, seguiremos intentándolo y al final con cada éxito que tenemos y cuando alguien se separa un poco de esa vía, pues bueno, trabajo bien empleado, tiempo bien empleado. También os quería comentar que igual que se ha modificado mucho desde que ETA estaba en las cárceles, también los terroristas yihadistas han pasado por dos momentos muy diferentes. Hace unos 3 o 4 años el perfil cambia radicalmente. Las personas que están entrando ahora en prisión tienen un perfil totalmente diferente. Aquellos combatientes que iban a Siria o Irak, que se les pillaban en las fronteras, que se les pillaba retornando a sus países de origen, como es España, ya no tienen ese perfil. Es decir, son personas que para ellos el Daesh o Al-Qaeda son marcas ideológicas. Nunca han tenido trato con nadie que pertenezca al Daesh o Al-Qaeda, nunca han tenido trato con nadie que haya estado allí. Son personas que se autoadoctrinan por internet, son personas que generan sus propias creencias, que son los llamados lobos solitarios. O sea, al final son personas muy jóvenes que utilizan la tecnología, que han llegado a esas ideas a través de grupos de Telegram, de información que obtienen a través de internet y que son los que nos acaban llegando ahora mismo a prisión. Son personas con poca madurez y sobre todo con poca madurez operativa. Es un perfil que está cambiando ahora, que lo estamos viendo y tendremos que trabajar también, o sea, realmente esto no para, o sea, esto es ir creciendo día a día a la vez que van llegando y va cambiando, es un monstruo que no para de mutar. Es muy diferente a lo que pasaba con ETA, que era una cosa muy continuada en el tiempo de la misma manera. De hecho, la creación de la unidad a la que tú perteneces, la que tú diriges, estuvo precisamente provocada por esta nueva tipología y esta nueva manera de actuar. Hasta que no apareció esta nueva forma de terrorismo, nosotros no teníamos un servicio de información propiamente. Nuestro trabajo era otro. Nuestro trabajo era tratar a los internos, atenderles, asistirles e intentar su reinserción social, pues eso, dándoles herramientas que no tenían antes de su ingreso en prisión. La aparición del crimen organizado y de los narcotraficantes y de esta tipología de terrorismo nos obligó a crear nuestro propio servicio de información, un poco a imagen y semejanza el de la policía y de la Guardia Civil, que se dedicaran no tanto, aunque en nuestro caso sí que se mezcla la operatividad con la información, pero bueno, el objetivo inicial no era tanto que intervinieran, sino que recaudaran información que luego otros emplearían y en cual caso serían otros los que intervendrían, ¿no? Es verdad que se ha acabado, y de hecho hasta en el propio nombre del grupo, el grupo de información y control operativo, con lo cual, pues, cuando hay que entrar en fuerza dentro de la prisión también son ellos los llamados a hacer, o sea, un poco los factores. Pero ya digo, esa organización se crea a raíz de esa necesidad de estar permanentemente observando un fenómeno que es muy fluido y que está cambiando continuamente. Y todos los días nos llevamos alguna sorpresa. Antes te quería preguntar, pero a mí me resultó muy curioso cómo hacían los retos. Claro, los retos colectivos los prohibíamos, no permitíamos que hicieran retos colectivos, pero ellos seguían empezando. A nosotros nos costaba que seguían empezando. Entonces, ¿cómo lo hacían? Pues colocan una silla delante. Sí, ellos para rezar lo que necesitan es una especie de pared, ¿vale? Ellos necesitan rezar sin que haya una zona de paso delante de ellos. Entonces lo que nos colocaban eran sillas, ellos se sentaban en una silla y ponían otra silla delante. Hasta que nosotros entendimos que estaban rezando, pasaron muchas tardes. O sea... Sí, pasó mucho tiempo, o cuestiones como por ejemplo empezar a afeitarse el cuerpo, también otro signo de radicalidad. Bueno, pues son cosas que nadie nos había explicado y hemos ido aprendiendo a base de ensayo y error, y viendo que tenían en común estas personas que bueno, por otra serie de razones detectábamos como radicales. Ellos ya digo que inclusive evitan hasta tener el Corán. Algunos de estos captadores, de estos del grupo B, que lo que se dedican es a intentar buscar a los vulnerables y adoctrinarles, pueden llegar a cosas tan raras como, por ejemplo, acudir a las sesiones de los testigos de Jehová, y negar que son musulmanes, cuando son musulmanes muy radicales. Pero la taquilla, ese precepto religioso que intenta disimular, les lleva hasta permitir esas cuestiones. ¿No? Es que están, no, ya, yo voy con los testigos de Jehová, yo soy musulmán. Y el problema de eso es que además llegan a convencer a nuestro propio personal. Y tanto el grupo de información, que efectivamente está muy imbuido de todas estas cuestiones y muy alerta siempre y tiene una fotografía completa del cuadro,
Yo recuerdo uno de estos captadores, pues las discusiones que teníamos, porque ofendíamos, cuando tomábamos alguna medida con esta persona, pues ofendíamos, teníamos al educador, pues teníamos, es una bellísima persona, si a mí me ayuda muchísimo en el módulo, gracias a él hay orden y hace que los internos limpien, etc. Y llegó a ver la luz, pues por una anécdota también. Un día entré en mi despacho muy asustado, oye, llama Nubia tal, es que, no, que sí, que efectivamente, es que ha venido un interno y me ha dicho que, claro, que tenía que estar con esta otra persona, ¿y por qué? Porque soy su esclavo. Tenía esclavos dentro de la religión, pero claro, eso no trascendía, lo hacen de manera tan disimulada que no trascendía, hasta el punto que eso, el pasado por ser un mediador, hubo un tiempo en que estuvo en libertad, la persona que cometía delitos económicos, hubo un tiempo que tuvo la libertad provisional y vino a ver mi despacho. Me que no, además me iba a dar información y a los funcionarios que tenían, que hacían esto, que hacían lo otro para colaborar, era un buen ciudadano que colaboraba. Bueno, lo que estaba dedicándose era algo completamente no tenía ni siquiera era nacional de uno de estos países que todos podíamos identificar como una de terrorismo yihadista, ¿no? Tenía nacionalidad holandesa y él de origen era serbio, claro, él había vivido, era un niño de la guerra, de la antigua Yugoslavia, y era la persona más educada que nosotros podamos imaginarnos, es que era hasta guapo, ¿no? Es que era una cosa, sí, claro, cuando se echaba adelante venía perfectamente aseado, vestido por supuesto a la occidental, hablaba un perfecto castellano, hablaba los idiomas, se prestaba a ser intérprete y a hacer los intérpretes de los internos, era el mediador en cualquier conflicto que se produjera. Eso era lo que expresamente su conducta expresa, pero la conducta latente era muy fuerte. Era alguien que consiguió conversiones en cuestión de semanas. Personas que no eran de origen musulmán, que habían llevado una vida contraria absolutamente a los preceptos del Islam, en cuestión de semanas se convertían al Islam. Eso fue uno de los detalles que nos hizo darnos cuenta, algo está pasando aquí. Alguien que había entrado en prisión, bueno, pues el típico drogadicto que se ha dedicado a robar, etcétera, un delincuente de poca monta, que de repente se ha convertido al Islam. ¿Cómo es posible que se convierta de repente al Islam? Cuando no teníamos en ese momento un imán, que además estuviera impartiendo clases nada, no había ningún tipo de culto islámico, no había nada, y se producían confesiones. Bueno, o sea, eso fue lo que nos permitió acabar identificando a esta persona y nos costó convencer, ya digo, a todo el mundo además de que efectivamente ese era su intención. Pues no sé si... Sí. Pues nada, qué bueno. Pues una magnífica conferencia una vez más. Muchas gracias por la preparación, por la presentación, aún sin imágenes ni nada. Pero lo hemos visto todo, por los ojos de la imaginación. Muchas gracias a los dos. Quería agradecer también al comisario de la Policía Nacional de Benidorm y a sus compañeros que hayan venido. Escribí una carta a protocolo para que viniera algún miembro del ayuntamiento, me parece que no veo ninguno. Estarán ocupados, pero muchas gracias a estos señores. Y nada, antes de empezar con las preguntas, les vamos a hacer un pequeño detalle, aunque don Santiago ya tiene más de una tarjeta, es una más. Don Santiago. Muchísimas gracias. Y a doña Nuria también tenemos la suya. Y antes de empezar con las preguntas, que seguro que hay muchas e interesantes, os diré quién viene dentro de 15 días. Nada que ver con el tema de hoy. Vendrá un párroco de Nuestra Señora del Carmen de Benidorm, de la Avenida del Mediterráneo. Él nos hablará sobre marcados por el síndrome de Adán, sudor y polvo, es el título que le ha puesto. Don Joaquín Rodes Roca. Eso será dentro de 15 días. Ahora vamos con las preguntas. Adelante. Sí, señor comisario. Bueno, Vamos a escuchar, por favor. lo primero, me ha parecido súper interesante y además súper ameno, como comentabas. Se me ha pasado volando la charla.
Me gustaría, lo primero, destacar una cosa que ya ha dicho Santiago, pero la quiero subrayar porque es fundamental y creo que hay que ponerlo en valor. Es que, además de las estrategias que habéis mencionado de coordinación del circo, las reformas legislativas, todas esas estrategias son fundamentales para lo que se ha logrado. Pero nada de eso sirve sin el trabajo que hacen unidades de información como la que dirige Nuria, porque es la que alimenta todo. Sin eso no hay nada. Y es un trabajo, como habéis comentado, discreto, que está ahí en una segunda línea, pero que al final es absolutamente fundamental. Y como has dicho y vuelvo a subrayar, salva vidas al final, evita atentados. Y eso es algo que has subrayado tú, que has comentado, pero creo que es necesario ponerlo en valor. El trabajo es fundamental. Sin el trabajo que hacen equipos o unidades como el de Nuria, lo demás no sirve para nada. Es la base de todo. Yo tengo una pregunta un poco a título casi personal, ¿no? Nuria, ¿cómo has llegado hasta ahí? Quiero decir, ¿y qué te alimenta en tu trabajo? Quiero decir, tú perteneces a instituciones penitenciarias, ¿cuál es tu formación? ¿Y cómo has llegado a dirigir esa unidad que veo que te apasiona? Porque se te nota enseguida, cuando hablas se nota que te gusta tu trabajo. Y luego, una segunda pregunta así, en relación al perfil, ¿no? De lo que venís detectando, decís que desde hace 2 o 3 años ha habido una modificación en el perfil respecto a... Porque claro, uno piensa en estos flujos migratorios, en el terrorismo en el Sahel, ¿no? Si estarán llegando o no estarán llegando, si habéis detectado algo en relación con esto. Ese sí que es un terrorismo mucho más desde un punto de vista de crimen organizado, pero existe ese otro perfil que habéis comentado ahora. Existen personas españolas, digamos, nacidas en España, ya mayores, que han llegado a radicalizarse en los centros penitenciarios y que no partían, digamos, de ese origen, digamos, de esa radicalización islámica, ya no digo violenta, sino islámica, y que hayan llegado finalmente, por no sé qué convicciones, más allá del tema del lobo solitario de esta persona que está desquiciada, no sé, a convertirse de alguna manera o a llegar a esa radicalización violenta. Bueno, yo recuerdo precisamente además a Yusuf Galán, que lo tuvimos aquí preso en Alicante. Es una persona de origen español que se acabó radicalizando por contacto en prisión con miembros de Al-Qaeda. Acabó yendo a combatir a Siria, si no recuerdo mal, o sea, creo que sigue en prisión, pasó por la cárcel de Alicante, y es el perfil, sí, de personas que al final son proclives a tener ese tipo de ideología, o sea, es decir, realmente cualquier ideología radical les serviría, coincide que su contacto es con internos musulmanes y entonces adopta esa ideología. Actualmente tenemos otro interno, también español, no voy a decir nombre, porque el otro sí que es conocido, pero este no, pero es un chico muy jovencito, también español, que ese sí que es un enfermo mental. Y su contacto, cuando este interno tiene un comportamiento muy violento, es español, se dedica además a los robos con violencia, pero su violencia es desmedida y de repente pues entra en brote y empieza a tener comportamientos violentos. Eso ha llevado a que acabe en primer grado, es decir, en la forma de vida más estricta que tenemos dentro de prisión. Ahí entra en contacto con otro tipo de internos también relacionados con el terrorismo islámico y ahí se genera, y eso está pasando ahora mismo, se ha generado un caldo de cultivo, el interno se ha radicalizado por contacto con ellos, porque además tú le preguntas cuál es tu ideología o cuál es tu creencia y realmente no lo sabe, o sea, él solo sabe que ahora la violencia la desarrolla por ese motivo y que sus voces le dicen que contra quien tiene que atacar, o sea, ha encontrado gente que le aplaude, en definitiva, ese comportamiento que hasta la fecha siempre se le criticaba, ahora se le aplaude. Luego además está produciendo otro fenómeno que es el contacto con formas de delito de crimen organizado, que además a su vez ellos también están empezando a adoptar estrategias de corte terrorista como puede ser la copromafia holandesa. Claro, dentro de prisión, la prisión hace extraños compañeros de cama, se acaba juntando gente y nosotros ahora mismo estamos observando en uno de los departamentos como efectivamente hay una comunión entre personas dedicadas al narcotráfico, organizaciones de narcotráfico, con personas de perfil radical, musulmán. Es algo que es incipiente, que estamos empezando a observar, pero que sospecho que traerá un largo desarrollo y que iremos observando como efectivamente, de la misma manera que en su momento adoptaron estrategias y aprendieron de ETA, ahora van a aprender de estas otras organizaciones, porque no todo es cometer atentados, buena parte de lo que hacen es financiar a quienes luego cometen los atentados. Entonces,
que además como parte de esa taquilla, de ese disimulo, yo puedo vender drogas, en principio que es algo que es pecado, pero ojo, siempre con un fin, porque una parte del dinero que obtengo de la droga, tampoco soy tonto, yo me sigo lucrando de ella, pero si una parte la dedico a los fines de la yihad, pues está perdonado, ¿verdad? Muy bien. Hola. Ahora Nuria, venga, Nuria. Yo es que tengo una formación muy variopinta. O sea, mi primera carrera es la de Historia del Arte, pero es mi verdadera pasión, ¿eh? Pero a partir de ahí es verdad que estuve estudiando algunos máster y otras carreras que al final empecé a estudiar allí sobre los 2000 todo el tema del terrorismo yihadista porque me gustaba, porque me parecía muy interesante y a raíz de empezar a estudiar varios máster y sobre todo másteres internacionales que había en universidades de Estados Unidos y empecé a aprender el idioma, cuando surge la creación de estos grupos fue casi... Pues, además es políglota, esta no varios idiomas, uno de los medios para reclutar la mano. Sí, que bueno, que además es políglota, digo, que habla varios idiomas y que fue uno de los motivos, de hecho, para reclutarla. Porque al ser experta en muchas materias, porque su formación es de lo más dispar, pues eso, desde Historia del Arte, que es en lo que empezó, pero es también especialista en marketing, en tasación de objetos valiosos, bueno, sí, claro, ha realizado múltiples trabajos antes de estar en prisiones, pues bueno, era la candidata ideal para este trabajo. Sí, allí. Sí, aquí. Quisiera saber qué opinas sobre el tema de que terroristas que tienen muchos años de cárcel y salgan a la calle sin haber perdido perdón, sin arrepentirse y sin, como en este caso últimamente la semana pasada, el Cherokee, el terrorista este. Y luego también el traspaso de las prisiones de central a las comunidades, que se parece que le da más facilidad para que puedan disponer de su... Y el blanqueamiento del terrorismo para que la juventud no se entere de lo que es el terrorismo de ETA. Es una realidad dolorosa. Particularmente por mi biografía, pues me resulta dolorosa. Mi padre sufrió un atentado terrorista. He vivido y he convivido con el terrorismo desde niño. La primera persona muerta que yo vi fue un policía armada en aquel momento, un policía nacional al que asesinaron los Grapo con un disparo en la cabeza en Madrid. Entonces, cuando he tenido que practicar esta política que hay ahora, pues me ha resultado doloroso. Pero por otro lado, sí que creo que el mayor logro y en lo que nos tenemos que centrar es que ETA ahora mismo no mata. Y no mata porque gracias al trabajo de la policía y de la Guardia Civil, sobre todo y fundamentalmente, se les derrotó. No dejaron las armas, no llegaron a un acuerdo negociado, no, perdieron la batalla. Y como perdieron la batalla, hoy en día no matan. Y yo me quiero quedar con eso. Es verdad que a lo mejor en la victoria hay que ser generoso y hay que hacer gestos que resultan pues muy dolorosos. El último preso de ETA que abandonó la prisión de Alicante rumbo al País Vasco, yo bajé a despedirme de él al Departamento de Ingresos, incluso le estreché la mano, porque como le expliqué a él, cerraba un ciclo de 30 años entre aquella primera experiencia infantil y el día de hoy, y esperaba que le fuera muy bien, porque si a ellos les iba bien, también nos iba a ir bien a los demás, y acabábamos de una vez por todas con ese ciclo, ¿no? Yo tengo dos hijos que tienen ahora mismo 23 años, están estudiando para ser policías, y siempre desde niños les he dicho que, bueno, que el mayor legado que le podíamos haber dejado era eso, que a diferencia de lo que yo tuve que padecer con mi padre, ellos no iban a vivir el terrorismo de ETA. Lamentablemente apareció esta otra forma de terrorismo que ya será misión suya, probablemente acabar con ella, pues yo no veré el final de este que tenemos ahora, pero seguiremos luchando contra él. Entonces, al final de la victoria yo creo que me quedaría con esa reflexión, que la victoria hay que ser generoso, porque, bueno, porque lo importante es que ganamos y no pensemos en nada más. Aquí Pepi, ¿quería comentar? Bueno, ellos vienen a España y detrás están ellos ahí llamándoles encima de ellos. Yo lo digo por un nieto que tengo adoptado, y estuvieron sin parar de llamarle de encima por el ordenador, por móvil, por todo. Teníamos que estar su padre y
la familia encima, para que no le cogieran y captaran lo captaran, ¿no? Pero esa historia es para verla, porque están ahí encima de una manera, de otra, y les dicen que Alá te va a decir, y que Alá tienes que hacer esto, y bueno, fue impresionante la historia. Ahora está de educador en pisos de tutelados. Unos pisos que en este momento, hablo de Madrid, no quiere ir a trabajar nadie. Lo último que han hecho han sido intentar violar a 2 educadoras, y les da lo mismo chicos que chicas, no tienen a nadie. Estoy hablando de una asociación, Paideia Integración del Menor. No tienen a nadie para ir a trabajar con ellos, porque es terrible, terrible cómo son y cómo están en este momento. Mi nieto está allí de educador porque sabe idiomas, el inglés, todo esto, pero el tema es terrible. O sea, el tema, esto hay que vivirlo, hay que pasarlo. Yo estoy ahí dentro y lo sé y lo veo y vienen en unas condiciones, pero que se da lo mismo, ¿eh? No, estoy explicando. Es un testimonio que estoy dando respecto a ella. ¿Vale? Sí, la entendemos perfectamente. Entendemos perfectamente la reflexión que hace, porque efectivamente convivimos con ese fenómeno y ese problema. O sea, que solo por eso, desearle mucho ánimo y mucha fuerza para... Javier, ¿querías comentar? Vicente. Ya cuando sí, Vicente. Animaos, porque hasta que vuelva, igual pasa un tiempo. Bueno, yo quería felicitaros porque ha estado muy interesante, pero quizás hay un problema de inmigración. Es decir, ¿de dónde viene la inmigración a España y lo que trae consigo? Es decir, traer a gente de inmigrantes de países muy extraños con sus religiones, pues puede llevar a que haya más casos como los que estáis diciendo aquí, y no que vengan de otros países que se integran más rápidamente, ¿no? Eso está por encima de prisiones, creo yo. Es completamente ajeno realmente a nosotros. Puedo dar mi opinión personal, pero no la profesional, porque realmente nosotros poco o nada tenemos que ver con esos flujos migratorios. También mi opinión personal en cualquier caso es que los flujos migratorios son los que son una realidad, y lo que tenemos que aprender es, como con ese como con cualquier otro fenómeno, aprender a trabajar con ello y a reconducirlo hacia lo que nos interesa. Porque los flujos migratorios, insisto, no creo que obedezcan a ninguna decisión consciente de nadie, ni de un político, son flujos que se producen de manera natural y que llevan siendo así toda la historia. O sea, yo que soy muy aficionado, no a la historia del arte, a la otra historia, a la historia de arte, el Imperio Romano, pues bueno, ya sufrió esos flujos migratorios, o sea que las famosas invasiones bárbaras siempre han existido y siempre van a existir. Lo que tenemos que ser es lo suficientemente inteligentes como para gestionarlos adecuadamente. Muy bien, muchas gracias. Adolfo, ¿querías comentar algo? Le das a Adolfo y después Elena. Adolfo, sí, aquí. No, a este señor, después no te había visto. Quería preguntarles, ya que tengo la oportunidad ahora, de que ¿ustedes creen que consiguen los terroristas su propósito más? Bueno, tarde o temprano lo consiguen. Por ejemplo, el caso de ETA, ahora dicen, no, ya no existe ETA, existe, lo que pasa es que le han dado todo lo que han pedido y entonces están tranquilitos y contentos. En mi pensar, entonces pienso que consiguen a la larga lo que se proponían. Son preguntas que me van a costar en cese al final, pero bueno. Vamos a ver. Yo no creo que sea así, no creo que hayan conseguido ni mucho menos. Lo que ellos querían era cambiar la forma del Estado, acabar con la democracia, segregar una parte de España de esta. Y es evidente que no lo han conseguido. Seguimos en un régimen democrático, de libertades, en Estado de Derecho. El País Vasco sigue siendo parte de España, la unidad de España no se ha visto comprometida.
Y bueno, pues ellos pueden intentar camuflar su derrota con esta especie de relato alternativo que pretenden construir. Bueno, esa es la batalla actual. La lucha probablemente contra ETA en estos momentos es esa, la del relato, la de no permitir que nos cuenten una historia diferente de la que de verdad ocurrió. Lo que ocurrió es que fueron afortunadamente derrotados y sobre todo, pues eso, primero y principalmente gracias al trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Aquí tenemos a un representante de ellos y que fueron los que hicieron el 99% de este trabajo. A la Guardia Civil la han soltado de allí ya, lo han dejado, o sea, han dicho que se vayan de allí, ¿no? No lo sé, lo desconozco, no lo sé. No lo sabes. No lo sé. Sí, por favor, vamos a escuchar. Muchas gracias por su... Sí, se oye bien. Muchas gracias por su conocimiento que nos han prestado. Y yo tengo dos preguntas que hacerles. La primera es, ¿los terroristas gozan de los mismos privilegios que gozan las personas delincuentes comunes? Y otra es, cuando a un terrorista extranjero que ha estado aquí haciendo cualquier putada de estas, cuando sale de la cárcel, ¿se le extradita a su país o se les deja viviendo aquí? Muchas gracias. Vamos a escuchar. Bueno, vamos a ver. Privilegio, en principio privilegio significa tener derechos por encima de los que te corresponden y los que tienen el resto de las personas que te rodean. Entonces mi respuesta es un tajante, no disfrutan de privilegios dentro de prisión. Ni ellos ni nadie disfruta de privilegios dentro de la prisión. Cuando alguien podemos llegar a demostrar que ha tenido algún tipo de trato a favor, obedece siempre a una mala actuación de alguna persona, que además, si se le sorprende haciéndolo, se le exige responsabilidad, bien disciplinaria o inclusive responsabilidad penal. Entonces, como sistema no concedemos privilegios a absolutamente a nadie, y mucho menos a un terrorista. De hecho, al final, su vida, cuando alguien entra dentro del punto de observación del JICO, su vida se vuelve más incómoda, porque está siendo mucho más vigilado y no es cómodo que te vigilen. Está más coartada su libertad, o sea que realmente su vida se vuelve más incómodo. Por eso precisamente ellos procuran disimular también, aparte de porque eso, el ser detectados impide que puedan cumplir sus fines, es porque además su vida se vuelve mucho más incómoda. Entonces inclusive gente que no es radical o que no es sospechosa de estarse radicalizando o que no va por esa vía, tiene mucho cuidado, o sea, se ha generalizado. Ojito con que me califiquen de radical, porque a partir de ese momento mi vida se vuelve más incómoda. En el caso del terrorismo de antes, de los presos de ETA, tampoco. De hecho, la dispersión que se hizo por todas las prisiones, para ellos fue sumamente incómoda. Imaginemos a alguien un preso ordinario que ha cometido cualquier otro tipo de delito, acaba en la prisión de Villena o en la prisión nuestra, y su familia vive aquí en Alicante, en Benidorm, en Denia, en Javier, donde sea, y tiene la posibilidad de ir a visitarlo todas las semanas. Si tú eras un preso de ETA, eras de San Sebastián y te mandaban a Las Palmas de Gran Canaria. Las dificultades para comunicar contigo eran mucho, o sea, les hizo mucho daño hasta el punto que decidieron empezar a matarme por culpa de que no, yo situación de privilegio creo que no tiene. Y la otra pregunta, si me la puede volver a repetir, era si cuando se les acaba la condena se les manda a su país. Bueno, eso tiene que ver con la legislación de extranjería, es competencia de la Policía Nacional aquí en Alicante. Nosotros tenemos, porque es una de las cosas que además me gustaría resaltar de lo que ha dicho antes el comisario, es la excelente cooperación que hay tanto con policía como con Guardia Civil, y que es sumamente eficaz que sea así, o sea, hasta el punto que hoy en día algunos de mis mejores amigos son policías de información, porque es que hemos trabajado tanto con ellos que ya trasciende lo que es la relación profesional y se ha convertido en una relación de amistad. La extradición de esas, la expulsión de esas personas se hace conforme a lo que establece la ley de extranjería, y algunas son expulsadas y otras no. También existe este sistema de libertad vigilada que ahora pues probablemente todos ustedes hayan escuchado. Algún sujeto tenemos que tiene una libertad vigilada precisamente por su peligrosidad terrorista, entonces tiene una pulsera que controla todos sus movimientos durante todo el tiempo y está siendo sometido a permanente escrutinio, claro, tanto por nuestra parte como por parte de la Policía Nacional. Elena, yo quería preguntarle... Ponte el micrófono. Sí, gracias. Quería preguntarle si usan teléfonos dentro de las celdas o si los muy violentos, como comentaste, si
están en celdas de aislamiento o si se manejan todos en conjunto y si tienen algo que ver con el narcotráfico, además de terroristas. Los internos no tienen teléfonos móviles, ellos tienen cabinas de teléfono en las zonas comunes y tienen cabinas de videollamadas. Desde el COVID se instauran las videollamadas, con lo cual pueden llamar tanto por teléfono como por videollamada, igual que podemos hacer videollamados por WhatsApp, pues es un sistema parecido. Son con números de teléfono previamente autorizados por el sistema y solo pueden llamar a esos números. Otra cosa es ¿Son que controlados? Lo que se dice son que controlados por ustedes. no los escuchamos, pero sí que para darlos de alta necesitamos el contrato y conocer la identidad de la persona a la que va a llamar. Sobre todo en relación con términos de violencia de género y todo eso, por eso se le exige siempre el contrato previo para poder estar seguros de a quién va a llamar. No vaya a ser que haya algún tipo de orden de alejamiento o algo. La otra... Juan, ¿hay otra pregunta? No, Juan, quería comentar. Sí, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la conferencia, muy interesante y bueno, pues nos ha hecho ver el mundo del terrorismo desde otra vertiente mucho más cercana a que pueden ustedes tener. Yo les quería hacer una pregunta concreta. Antes teníamos el terrorismo de ETA como digamos, el más importante, ahora tenemos el terrorismo yihadista. ¿Existe algún tipo de pensamiento, de algún germen de terrorismo que pueda venir en un futuro? ¿O ahora mismo no existe ese pensamiento de germen? Gracias. Nosotros ahora mismo en España con el que trabajamos sobre todo es con el terrorismo yihadista en prisión. Sí es cierto que cuando yo viajo frecuentemente a encuentros internacionales, tanto de prisiones como de grupos de policía y tal, y sí que es cierto que en el resto de Europa la tendencia ahora mismo es hablar de los extremismos, del extremismo de izquierdas, de derechas, o sea, todo ese tipo de extremismos que llevan a cometer atentados. Entonces, todo lo que pasa en Europa acaba llegando aquí de alguna manera, entonces no lo sé, pero sí que es verdad que en Europa quizá están menos preocupados por el terrorismo yihadista porque no les ha llegado tanto como a nosotros y están más preocupados por ese otro tipo de terrorismo que tiene que ver con los extremismos ideológicos, con ambos. Muy bien, pues nada, muchas gracias por venir, que vamos a dar un aplauso.